¿Por qué casi no hay futbolistas abiertamente gays en el fútbol profesional? No es una pregunta provocadora, es un hecho estadístico que llama la atención en el deporte más popular del mundo. Millones de jugadores, décadas de historia, miles de clubes profesionales, y sin embargo, los casos de futbolistas que declararon abiertamente su homosexualidad mientras estaban en actividad se cuentan con los dedos de una mano. El fútbol se presenta como un espectáculo global, diverso, moderno, pero al mismo tiempo conserva códigos internos muy rígidos. Para entender este fenómeno no alcanza con decir que es discriminación o es miedo, porque el problema es más profundo y estructural. Durante décadas, el fútbol se construyó alrededor de una idea muy concreta de masculinidad. Fuerza física, resistencia, rudeza, competencia extrema, vestuarios cerrados, bromas pesadas, presión constante y exposición pública. Ese entorno no nació pensando en la diversidad, sino en la homogeneidad. En muchos deportes existen atletas abiertamente gays desde hace años, como en el atletismo, la natación o incluso el rugby. Pero el fútbol tiene una particularidad única. No es solo un deporte, es una industria cultural y social que atraviesa identidades nacionales, barriales y de clase. Desde chicos, a muchos futbolistas se les enseña que mostrar vulnerabilidad es debilidad, que salirse del molde puede significar perder respeto en el vestuario o convertirse en blanco de burlas. Ese aprendizaje no siempre es explícito, muchas veces es silencioso, pero se instala desde las inferiores. El vestuario es un espacio clave en esta historia. Ahí se construyen jerarquías, liderazgos, bromas internas y códigos que rara vez salen a la luz pública. Para un jugador que no encaja en el estereotipo dominante, el silencio suele convertirse en una forma de supervivencia. Además, el fútbol profesional no depende solo del rendimiento deportivo. Depende de sponsors, marcas, contratos, representantes, hinchadas, dirigentes y medios. Salir del molde no solo implica una decisión personal, también puede afectar intereses económicos muy grandes. Muchos jugadores saben que una declaración pública puede cambiar la manera en la que son tratados por la prensa. Pueden pasar de ser analizados por su juego a ser definidos únicamente por su orientación sexual. Y eso, en un ambiente competitivo, puede sentirse como una desventaja injusta. La presión no viene solo del club o del vestuario, también viene de las tribunas. En muchos estadios del mundo, los cantos homofóbicos siguen siendo parte del folclore futbolero. Aunque se los minimice o se los naturalice, tienen un impacto real. Un futbolista que escucha insultos constantes sabe que exponerse puede significar convertirse en un blanco permanente. No solo para el rival, sino incluso para su propia hinchada en momentos de bajo rendimiento. El miedo no siempre es irracional, muchas veces está basado en experiencias reales. A lo largo de la historia hubo jugadores que hablaron del tema, pero casi siempre después del retiro, cuando la carrera ya terminó, cuando el vestuario quedó atrás y cuando el contrato ya no depende del rendimiento del domingo. Eso no es casualidad. Casos como el de Thomas Hitzlsperger, que habló públicamente después de retirarse, muestran ese patrón con claridad. Durante años jugó en ligas importantes sin decir nada, y solo cuando su carrera terminó pudo hablar con libertad. El mensaje implícito es fuerte. También existieron casos de futbolistas que salieron del closet durante su carrera, pero enfrentaron consecuencias duras: aislamiento, presión mediática, burlas, o carreras que no volvieron a ser las mismas. Cada historia de ese tipo funciona como advertencia para otros. El fútbol, a diferencia de otros ámbitos, no permite errores públicos. Un mal partido se paga caro, y cualquier factor externo puede ser usado como excusa para justificar un bajo rendimiento. En ese contexto, muchos prefieren no sumar una variable más. Pero el problema no es solo individual, es colectivo. Mientras el entorno siga asociando la homosexualidad con debilidad o distracción, el silencio seguirá siendo la norma. Cambiar eso requiere algo más que discursos bien intencionados. En los últimos años, las campañas contra la homofobia crecieron, los clubes muestran banderas, los torneos hacen comunicados. Pero una cosa es el mensaje institucional y otra muy distinta es la cultura interna real. El cambio profundo es lento y desigual.
En algunos países, el avance es mayor. En otros, el tema sigue siendo prácticamente tabú. Y el fútbol refleja esas diferencias culturales de manera muy clara. También hay un factor generacional importante. Las nuevas generaciones de futbolistas crecen en un mundo más abierto, más conectado, con otras referencias. Eso no garantiza nada, pero abre una posibilidad que antes no existía. Hoy hay jugadores jóvenes que sienten más respaldo social que hace 20 o 30 años. Pero el miedo sigue ahí, porque el fútbol todavía castiga al diferente de formas muy sutiles. No siempre con insultos, a veces con silencios, miradas o falta de apoyo. El verdadero cambio no va a llegar solo cuando un jugador decida hablar. Va a llegar cuando el entorno esté preparado para no convertir esa decisión en un problema. Cuando el foco vuelva al juego y no a la vida privada. Mientras tanto, la ausencia de futbolistas abiertamente gays no significa que no existan. Significa que el sistema todavía no les ofrece un espacio seguro para ser visibles. Y eso dice más del fútbol que de los jugadores. El día que un futbolista pueda decir quién es sin que eso defina su carrera, ese día el fútbol habrá dado un paso real hacia la inclusión. No por corrección política, sino por justicia deportiva y humana. Porque al final, el fútbol se trata de jugar bien, no de encajar en un molde. Y todavía queda mucho camino por recorrer para que eso sea una realidad. Pero hay otro punto del que casi no se habla cuando se analiza este tema. La diferencia entre lo que el fútbol muestra hacia afuera y lo que realmente sucede puertas adentro. En la superficie, el fútbol moderno intenta mostrarse inclusivo, diverso y alineado con los cambios sociales. Las campañas institucionales, los brazaletes, los comunicados y los gestos simbólicos ocupan un lugar visible. Pero eso no siempre se traduce en seguridad real para los jugadores. Muchos futbolistas saben que una cosa es el discurso público del club y otra muy distinta es la reacción interna cuando el foco se apaga. El apoyo institucional suele durar lo que dura la noticia. Después, el jugador sigue conviviendo con el vestuario, los viajes, la presión y la competencia diaria. También existe un factor clave que rara vez se menciona: el miedo a ser reducido a una etiqueta. Para un deportista de élite, su identidad profesional es central. Ser recordado por cómo juega y no por su vida privada es algo que muchos consideran irrenunciable. En un ecosistema mediático que vive de titulares rápidos, salir del closet puede significar perder el control del relato. Cada error en la cancha puede ser interpretado desde otro lugar. Cada bajón de rendimiento puede ser explicado con argumentos que nada tienen que ver con el fútbol. A esto se suma el rol de los representantes y asesores. En muchos casos, son ellos quienes recomiendan no hablar, no exponerse, no generar ruido. No siempre por prejuicio, sino por cálculo. El fútbol profesional es una carrera corta, frágil y muy competitiva. Una lesión, una mala temporada o una decisión mal leída pueden cambiarlo todo. El cambio no va a llegar de golpe ni por decreto. Va a llegar cuando el entorno deje de convertir la vida privada en un arma. Cuando el rendimiento vuelva a ser el único criterio dentro de la cancha. El día que un futbolista pueda ser juzgado solo por cómo juega, sin miedo a represalias externas, ese día el silencio dejará de ser necesario. Y no porque todos tengan que hablar, sino porque nadie tenga que esconderse. Hasta que eso ocurra, la ausencia de futbolistas abiertamente gays seguirá siendo un síntoma. Un síntoma de un deporte que todavía arrastra estructuras del pasado mientras intenta mostrarse moderno. Un contraste que sigue generando preguntas incómodas. Y acá es donde la responsabilidad ya no es solo de los jugadores. También es de los clubes, de los medios, de los dirigentes y de los propios hinchas. Porque el fútbol no se juega solo en la cancha, también se construye desde afuera. La pregunta no es si hay o no futbolistas gays en el fútbol profesional. La verdadera pregunta es si el fútbol está preparado para que puedan ser visibles sin pagar un precio por eso. Y ahora te pregunto a vos, ¿crees que el fútbol está listo para ese cambio real? ¿O todavía falta mucho camino por recorrer? Si este tema te parece importante, deja tu opinión en los comentarios, compartí el video y suscríbete para seguir analizando el lado menos visible del deporte.